No fui a tu boda, Clara, pero no por lo que tú crees. Y antes de irme, antes de que esta enfermedad termine su camino y ya no me quede tiempo para explicarte, necesito que sepas la verdad. Llevas 23 años creyendo que no me presenté porque no aprobaba al hombre que elegiste, que me quedé en casa por orgullo, por rencor, por testarudez. Y yo te dejé creerlo. Dejé que ese silencio se acomodara entre nosotras como el polvo que se posa en los muebles de una sala que ya nadie usa. Me convencí de que era más fácil así, más fácil que te enfadaras a que me vieras rota. Nunca pensé que diría esto en voz alta. No sé si siquiera sabré cómo, pero ayer el doctor Fuentes me dijo que el cáncer se ha extendido al hígado. Fue suave al hablar, con cuidado. Me miró como si pudiera desmoronarme allí mismo, en su consulta, y casi me río, porque esa caída ya ocurrió hace años y nadie lo supo. Fue una caída silenciosa, privada, y me costó todo. Estoy sentada aquí, en el salón de mi piso en Triana, con esta grabadora antigua, la misma que usaba para grabar tus obras del colegio. ¿Te acuerdas? Segundo de primaria, cuando hiciste de luna en aquella representación del sistema solar. Ese disfraz plateado hacía ruido cada vez que te movías, y yo sentí que el pecho se me partía de tanto orgullo. Nunca te lo dije. Hay tantas cosas que nunca dije. Quizás ese fue siempre el problema. No estoy haciendo esto para que me perdones. No grabo esto esperando nada de ti, Clara. No sé si llegarás a escucharlo siquiera, o si acabará olvidado en algún cajón, pero he llevado esta verdad dentro tanto tiempo que ya me pudre por dentro. Y si no la digo ahora, el silencio será lo único que quede. Esto no es un relato de reproches, no es una lista de culpas. Es lo que pasa cuando alguien guarda demasiado dolor sin compartirlo. Cuando una mujer se pone la fortaleza como escudo y olvida cómo quitárselo. Esta es la historia del día en que recibí tu invitación de boda en un lugar que jamás imaginarías, de los zapatos que me puse aquella mañana, de los escalones de la iglesia que subí y de cómo, al final, me di la vuelta. Tienes todo el derecho del mundo a estar enfadada, pero mereces más la verdad que la mentira que te dejé. Así que empiezo por ahí. Al principio fue más sencillo no explicar nada. Tu padre siempre decía que yo complicaba demasiado las cosas, que a veces el silencio decía suficiente. Así que cuando el teléfono no sonó después de tu boda, cuando no llegó ninguna nota de agradecimiento, cuando tu voz dejó de llenar esta casa, me dije que era cuestión de tiempo, que estabas ocupada, pero en el fondo sabía que estabas dolida. Lo vi en la forma rígida en que firmabas tus postales de cumpleaños. De Clara, en vez de con cariño, mamá, esa letra tuya, tan ordenada, que de niña se deslizaba con curvas suaves y ahora parecía una declaración oficial. Cada tarjeta llegaba como un informe breve, 3 frases sobre los niños, una línea sobre el trabajo y nada más. Las guardé todas, por cierto, cada una, doblada con cuidado y guardada en el cajón de los paños de cocina. La gente preguntaba por qué no había ido. Las vecinas, las amigas de la iglesia, tu tía Amparo, rodeaban la pregunta como si temieran que doliera. No mentía exactamente, solo dejaba que asumieran lo que quisieran. Ya sabes cómo es Leonor, decía una, tan estricta con los novios que Clara llevaba a casa. Yo sonreía, asentía,
y lo dejaba así, porque en sus ojos eso tenía sentido. Esa era una madre que entendían, orgullosa, difícil quizás, pero firme, no rota. La mentira echó a andar, se vistió con mi ropa, respondía por mí en el mercado de abastos cuando alguien me preguntaba si estaba emocionada por ser la madre de la novia. Hemos tenido nuestras diferencias, dije una vez, y nada más. Se quedaron satisfechos, incluso divertidos, y yo lo dejé estar. Pero la verdad no era ni divertida ni orgullosa. Era frágil, enferma, con una pulsera de hospital en la muñeca donde mi nombre estaba escrito con rotulador. La verdad, era una mujer sentada en una sala común del Hospital San Lázaro, el día que llegó aquella invitación, intentando no llorar frente a una señora llamada Rosario, que olía a caramelos de menta y llevaba un rosario en el bolso. Me dije que te estaba protegiendo, que ninguna hija quiere imaginar a su madre en un hospital psiquiátrico, que si te lo contaba, ya nunca me mirarías igual. Quizás eso sigue siendo cierto, pero lo que no entendí entonces fue lo que costaría ese silencio. No solo a ti, a mí también. Los cumpleaños que me perdí, las risas que solo supe de oídas, los momentos de tu vida que siguieron avanzando mientras yo me quedé detenida en una página que me avergonzaba leer en voz alta. Y ahora, cuando ya no queda mucho tiempo, intento pasar la hoja. Tú tenías 12 años cuando murió tu padre. Todavía puedo verte allí, parada en el pasillo, con ese osito viejo al que le faltaba una oreja. No llorabas, no decías nada, solo me mirabas mientras yo hablaba por teléfono. No sé si llegaste a entender las palabras o solo escuchaste cómo se me quebró la voz al decirlas. Sí, soy su esposa. Fue la primera vez que usé ese verbo en pasado, y el mundo no se detuvo ni por un instante. Andrés no dejó nota, solo un adiós envuelto en silencio y cosas sin terminar. La basura seguía sin sacar. Sus botas de trabajo seguían junto a la puerta. Las dejé allí durante meses. Una vez me preguntaste por qué seguían puestas y te dije que estaba cansada, que no había tenido tiempo de guardarlas. Pero la verdad era que moverlas me parecía borrarlo y yo no estaba preparada. Creo que nunca lo estuve. La gente trajo comida. Tu tía Amparo llenó el congelador de tuppers. Las señoras de la parroquia vinieron a rezar conmigo en la cocina. Decían que Dios tenía un plan. Yo asentía, les daba las gracias. Pero por la noche, cuando tú ya dormías, me quedaba sentada frente a la mesa del comedor con una taza de té frío, mirando al vacío. Así sobreviví, Clara. Me convertí en rutina. Me levantaba, me vestía, iba al trabajo en el hospital, te ayudaba con los deberes, pagaba las facturas, doblaba la ropa, no lloraba, no gritaba, no me derrumbaba, y el mundo confundió eso con fortaleza. Me convencí de que ser fuerte era lo que te mantenía a salvo, que si yo no caía, tú podrías seguir creciendo sin darte cuenta de lo rota que estaba por dentro, pero algo empezó a quebrarse igual. Primero cosas pequeñas. Olvidaba qué día era. Me quedaba parada frente a la lavadora sin recordar cómo se usaba. No le conté a nadie, ni siquiera a mí misma, si soy honesta. Creciste viendo cómo lo sostenía todo, y yo te dejé creer que eso era quien realmente era. Pero Clara,
Hay una diferencia entre sostenerse y no permitirse nunca desmoronarse. Me estaba ahogando, incluso entonces, mucho antes de tu compromiso, antes de aquella invitación, antes de que el silencio se alargara tanto que dejó de sentirse temporal. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera roto antes, si hubiera dejado entrar a alguien, si te hubiera dejado entrar a ti. Pero yo era tu madre, y las madres, sobre todo las que fuimos criadas como yo, no aprendimos nunca a rompernos frente a nuestras hijas. Fue un miércoles. Las auxiliares estaban cambiando la ropa de cama de las habitaciones y yo me encontraba en la sala común intentando terminar un puzzle que nadie lograba completar nunca. Siempre faltaban las esquinas. Recuerdo que Rosario acababa de darme un vasito de zumo de manzana tibio cuando pasó el carrito del correo. Siempre me dejaban el sobre al final, como si supieran que casi nunca recibía nada. Pero aquel día, ahí estaba, un sobre color marfil con tu letra en el frente, inclinada hacia la derecha, con una pequeña curva en la J de Jiménez. Por un segundo olvidé dónde estaba. Apreté el sobre contra el pecho, como si al mirarlo pudiera desvanecerse. Dentro estaba tu invitación de boda, escritura elegante, tinta azul marino, tu nombre completo junto al suyo, la fecha, la iglesia, una tarjetita para confirmar asistencia. Me quedé mirando las letras hasta que se emborronaron. Lo primero que pensé fue lo bonito que era todo. Lo segundo, que yo no pertenecía a nada de eso. Rosario notó cómo me temblaban las manos. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me pasó un pañuelo y esperó. No lloré. No en ese momento. No delante de ella. Pero creo que lo vio igual. En la forma en que mi respiración se cortó. En cómo mis hombros se encogieron como si quisiera desaparecer. Te casabas, mi niña, vestida de blanco, comenzando una nueva vida, y yo allí, sentada en un hospital psiquiátrico, con una pulsera de plástico y el pelo trenzado por una enfermera que solo quería ayudarme a sentirme normal. Llevaba más de un mes sin usar ropa propia. Había perdido 5 kilos y gran parte de mi voz tras semanas sin hablar con nadie. No había casilla en aquella tarjetita para escribir «quiero ir, pero no dejo de temblar por dentro». No había opción para «te quiero, pero aún estoy aprendiendo a respirar». Así que guardé el sobre en la manga de mi bata y no dije nada. Esa noche me quedé mirando el techo, imaginándote caminando por el pasillo central de la iglesia. Pensé en la música, en la forma en que tus ojos brillarían al verle, en el asiento que quedaría vacío por mí, o tal vez ocupado por alguien a quien consideraran mejor compañía. No sentí rabia, sentí vergüenza. Esa invitación fue cuerda y peso al mismo tiempo. Me recordó que el mundo afuera seguía, que el amor era todavía posible, pero también me mostró cuán lejos había caído de ese mundo. La gente suele pensar que los colapsos ocurren como un rayo, rápidos, ruidosos, imposibles de ignorar. El mío no fue así. Fue lento, silencioso, como una gotera en el techo que va humedeciendo todo hasta que un día, sin aviso, el yeso cede. Pero cuando por fin cedí, el daño ya estaba hecho. Comenzó con olvidos, tonterías al principio, dejar el gas abierto, perder citas, entrar en una habitación sin saber por qué.
Luego vinieron las noches sin dormir, ojos abiertos hasta el amanecer, cuerpo quieto, pero la mente dando vueltas como si corriera por un pasillo sin fin. El duelo que no quise vivir por tu padre se me había metido en el cuerpo, y tenía dientes, me mordía por dentro, pero yo seguía en movimiento, como si el hecho de moverme pudiera engañarlo. No lo hizo. Una tarde fui al supermercado. Había hecho una lista sencilla: leche, pan, té, pasas para un pudín que quería preparar. Me quedé en el pasillo de los frutos secos 10 minutos, mirando las estanterías sin verlas. Un joven con chaleco rojo se acercó, me preguntó si necesitaba ayuda. Y ahí me apagué. No pude hablar. Las manos no me respondían. Se me cayó la cesta. Las pasas rodaron por el suelo como si buscaran huir también. Me dejé caer junto a ellas y no pude volver a ponerme de pie. Llamaron a alguien, supongo que a una ambulancia. No recuerdo casi nada, salvo el frío del asiento de vinilo y cómo la enfermera me llamaba señora, como si ya no estuviera del todo presente. Dijeron que estaba deshidratada, desnutrida, emocionalmente inestable. Palabras como episodio depresivo mayor y agotamiento. Pero esas palabras me sonaban a etiquetas pegadas en una caja que nadie quería abrir. Yo solo sabía que había dejado de fingir, y eso asustó a todos. Esa misma noche me ingresaron en San Lázaro. No protesté. No tenía fuerzas para discutir, ni para sonreír, ni para hacer como que estaba bien. Los primeros días fueron una neblina. Dormí más que en los últimos 5 años. Me despertaba con lágrimas secas en la cara y sin recordar haber llorado. El personal era amable, casi siempre. Me trataban como a alguien frágil y lo odiaba, pero lo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien más llevaba el peso, aunque fuera por un rato. No se lo conté a nadie, ni a Amparo, ni a las vecinas, ni a ti. Sobre todo, no a ti, porque ¿cómo explicarle a mi hija que su madre se había roto del todo, que la mujer fuerte de siempre se había convertido en sombra de sí misma? Y aún así, una parte de mí seguía creyendo que estaría bien para el día de tu boda. Nos obligaban a asistir a terapia de grupo todas las mañanas. No era opcional. Nos sentábamos en círculo, en sillas duras con cojines flojos que se tambaleaban, y nos turnábamos para decir cómo nos sentíamos. La mayoría de los días yo no decía nada. Asentía cuando decían mi nombre, soltaba un paso bajito y rezaba para que nadie insistiera. En una de las paredes había un espejo, ancho, empolvado, colocado lo bastante alto como para que tuvieras que alzar la vista si querías verte. Lo evitaba al principio, pero un día lo miré y no reconocí a la mujer que me devolvió la mirada. Tenía las mejillas hundidas, los labios resecos, el cabello cubierto con un pañuelo porque no me sentía con ánimos para peinarlo. No parecía vieja solo por los años, sino por el cansancio, como si algo importante dentro de ella se hubiese drenado y dejado hueco. Rosario hablaba mucho en las sesiones. Había perdido a su hijo por la droga y siempre era la primera en llorar. Yo pensaba que era blanda, débil, pero una mañana un chico nuevo le preguntó cómo había logrado seguir adelante. Ella lo miró sin parpadear y le dijo: no se puede ser fuerte si nunca admites que estás rota. Esa frase me arañó por dentro.
Se me quedó pegada como esas semillas que se agarran al abrigo en otoño, y no podía dejar de escucharla. Poco a poco empecé a hablar. Lo justo. Dije tu nombre una vez, solo tu nombre. Clara. No dije quién eras para mí. No di explicaciones, pero fue como encender una vela en una habitación oscura, pequeña, temblorosa, pero real. Nadie me presionó. Todos sabían el peso que puede tener un nombre. Algunos días nos hacían dibujar. Nos daban lápices de colores y papel barato. Yo dibujaba puertas, una y otra vez, algunas con luz detrás, otras completamente oscuras. Una vez dibujé una iglesia. No me di cuenta hasta que Rosario me lo dijo. Creo que ya estaba caminando hacia ese día, sin saberlo. La psicóloga, Carmen, era joven y demasiado alegre para el entorno, pero tenía esa forma de escuchar sin reaccionar, como si pudieras decirle cualquier cosa y ella simplemente la sostuviera sin juzgarte. Una tarde le pregunté cuánto tiempo tardaba uno en dejar de sentir vergüenza. Me miró largo rato antes de responder. Luego dijo, depende. ¿Quieres saber cuándo desaparece o cuándo deja de gobernar tu vida? No supe qué decir. Bajé la vista y pensé en la tarjeta de confirmación que aún no había llenado. Todavía no sabía si iría a tu boda, pero algo dentro de mí había empezado a moverse. No lo suficiente para decir que estaba lista, pero sí para reconocer que lo intentaba. Me dieron un permiso de fin de semana. Tuve que reunirme con 2 médicos, firmar 3 formularios distintos, prometer que no me haría daño ni a mí ni a nadie. Recuerdo haber doblado ese papel con cuidado y guardarlo en el bolsillo del abrigo como si fuera algo sagrado. Llevaba más de 5 semanas sin usar ropa mía. Una enfermera me ayudó a elegir algo sencillo, una falda azul marino, blusa crema, unos zapatos que no usaba desde tu graduación. Me miré en el espejo y casi me reconocí. Casi. Fui en autobús, tuve que hacer 2 transbordos. Durante todo el trayecto llevé el regalo apretado contra el pecho, una caja de joyas tallada a mano que había comprado meses antes, cuando todavía tenía fuerzas. No sé si alguna vez la recibiste, si alguien te la dio de mi parte o si se perdió, pero la sostuve como si fuera una disculpa esculpida en madera. Cuando llegué a la iglesia, las campanas ya sonaban. El aparcamiento estaba lleno. La gente iba entrando, vestidos de verano, trajes claros, sombreros elegantes. Me quedé al otro lado de la calle durante mucho rato, observando. Parte de mí esperaba una señal, algo, un rostro familiar, alguien que dijera mi nombre y me llevara adentro. Pero nadie me vio. Caminé hasta los escalones, me quedé parada allí. Podía oír la música a través de las puertas cerradas, un piano, quizá un cuarteto de cuerdas. Siempre te gustó la música clásica. Te imaginé al final del pasillo, agarrada del brazo de alguien, la cara iluminada, el corazón acelerado. Puse la mano en el pomo. Apenas lo toqué. Y entonces me cayó encima el peso, la vergüenza, el pánico. Y si entrabas y me veías y todo se detenía, y si se te borraba la sonrisa, y si lo único que recordabas de ese día era a tu madre apareciendo como un fantasma, delgada, enferma, invadiendo un mundo que ya no le pertenecía.
di la vuelta. Me fui. No recuerdo cómo volví al hospital, solo que la enfermera en la recepción se sorprendió al verme tan pronto. Le devolví el pase sin decir nada y me encerré en la habitación. Estuve 3 días sin hablar, me traían la comida y no la tocaba. Rosario se sentaba a mi lado y leía los salmos en voz alta, aunque yo no se lo pedía. No estaba enfadada contigo, Clara. No estaba enfadada con nadie. Sentía vergüenza, demasiada para quedarme de pie en medio de tu felicidad. Demasiado miedo de que me vieras como lo que era en ese momento, una mujer derrotada. Y por eso lo perdí. Perdí uno de los días más importantes de tu vida porque no fui capaz de atravesar una puerta. Después de aquel día, ensayé la verdad de 1000 formas. En la ducha, en el autobús, acostada, mirando las aspas del ventilador, me imaginaba llamándote y diciendo: Clara, quise ir, estuve allí, pero no pude. Visualizaba tu voz, el silencio largo, el suspiro contenido, la confusión inevitable, pero las palabras no salían, se quedaban atrapadas entre el miedo, el orgullo y esa vieja idea de que protegerte era no mostrarte lo peor de mí. Porque, ¿qué hija quiere saber que su madre estuvo ingresada? Que mientras tú brindabas con cava y flores, yo pasaba la noche mirando un techo agrietado, contando hacia atrás desde 100 para calmar el corazón. Me convencí de que decirte la verdad solo te haría daño, que tú necesitabas a una madre fuerte, incluso si eso significaba no entenderme del todo. Así que te dejé creer que desaprobaba, que juzgaba tu decisión, que no podía apoyar la vida que elegiste. Esa historia, por dolorosa que fuera, me parecía más digna que la realidad. Y con el tiempo, echarla abajo se volvió casi imposible. Los años pasaron, las estaciones cambiaron, y con cada silencio, la verdad se hizo más pesada, más difícil de sacar, como una piedra que ya se ha asentado en la tierra y nadie nota hasta que intentas moverla. Desde la distancia vi cómo formabas una familia. Supe del nacimiento de tus hijos por una vecina de Amparo. Vi una foto de tu niña colgada en el tablón del supermercado, con esa sonrisa ancha y los ojos idénticos a los tuyos cuando tenía su edad. Quise escribirte. Pensé en cartas, cartas largas, honestas. Incluso llegué a escribir 3 páginas, dobladas con cuidado, con sobre y dirección, pero nunca la envié. Se quedó en mi mesita durante 2 semanas, hasta que una noche la rompí en pedazos. Lo que no podía admitir entonces, ni siquiera ante mí misma, era cuánto te echaba de menos, no solo como madre, sino como la única persona que alguna vez me hizo sentir menos sola en el mundo. Y aún así, creí que alejarme era una forma de cuidarte, que la distancia era un acto de amor torcido, que si no sabías el alcance de mi derrumbe, podrías seguir con tu vida sin cargar con él. Ahora sé que eso también era mentira. Una mentira que me conté para no enfrentar la verdad más dura, que me avergonzaba ser vulnerable, incluso contigo. Aprendí a mirar desde lejos. Al principio era a través de los demás. Amparo mencionaba cosas al pasar, con ese cuidado torpe de quien quiere informar sin parecer que espía. La niña de Clara sacó matrícula este trimestre, decía una tarde, o tu hija está esperando otro bebé. Yo asentía, sonreía como si no me desgarrara por dentro y volvía a remover el té.
Con el tiempo, incluso esas noticias dejaron de llegar. Supongo que Amparo se cansó de hablarle al silencio, pero entonces vinieron las fotos, una de un cumpleaños, subida por una antigua compañera tuya al Facebook, con globos en las paredes y tú riendo con un poco de tarta en la mejilla. Alguien te etiquetó sin querer y por primera vez en años vi tu cara tal como era, mayor, más luminosa y tan lejana. Guardé esa imagen, la imprimí, la metí en un cajón con otras que había ido acumulando, como ventanas pequeñas a una vida de la que ya no formaba parte. Vi crecer a tus hijos en fragmentos, a través de píxeles y rumores, primeros pasos, funciones escolares, disfraces de Halloween. Hubo un video una vez, alguien lo envió sin mensaje. Tú bailando en el salón con la más pequeña, una niña con rizos apretados y un tutú rosa. Estabas descalza, le sostenías las manos, girabas con ella al ritmo de una canción que sonaba bajito. Lo vi una docena de veces. Me aprendí la curva de tu sonrisa, la forma en que cerrabas los ojos cuando reías. La última vez lo vi sin sonido. Me dolía escuchar tu alegría sin tener parte en ella. Nunca te guardé rencor por la distancia. ¿Cómo iba a hacerlo? Te protegías de una historia incompleta, de una madre que parecía haber desaparecido sin explicación. Desde tu lado parecía abandono, sonaba a rechazo. Y yo no te di nada que ayudara a suavizarlo, ninguna palabra, ninguna verdad, solo ausencia. Pero había días quietos, en los que ponía 2 platos sobre la mesa sin darme cuenta. Días en los que compraba tu té favorito en el supermercado, aunque sabía que no vendrías. Días en los que pasaba frente a un vestido de tu talla y pensaba, a Clara le gustaría eso, antes de recordar. Esos eran los días en los que la pérdida no era un golpe, era rutina, una punzada suave, persistente, que lo teñía todo. Intenté convencerme de que mirar desde lejos era suficiente, que saber que estabas bien era de algún modo amor, pero no lo era. Era la sombra del amor, una versión hueca que hacía compañía, pero nunca llenaba el vacío. Ahora sé que amar en silencio no basta. Nunca lo fue. Recuerdo bien el día que salí del hospital. Los papeles de alta estaban doblados dentro de un sobre manila, firmados, sellados, como si todo lo que había vivido pudiera archivarse con un número y una fecha. Crucé la puerta principal y me encontré con un sol demasiado brillante. Después de tantas semanas viendo el cielo a través de cristales opacos, se suponía que debía sentir alivio, tal vez hasta orgullo, pero lo que sentí, sobre todo, fue fragilidad, como si fuera de cristal, pegado con paciencia, pero aún con grietas visibles. Carmen, la psicóloga joven de ojos tranquilos, me esperaba esa mañana en el pasillo. Me entregó una libreta con tapas floreadas y me dijo que escribir podía ayudar. Le di las gracias con una sonrisa cortés, pero no la abrí durante días. Me daba miedo descubrir lo que aún quedaba dentro, lo que no se había curado. Antes de marcharme, le hice una última pregunta. Le pregunté, ¿cómo sabe una cuándo es el momento adecuado para decir algo que debería haber dicho hace años? No respondió de inmediato. Me miró como si estuviera calculando el peso de mi silencio. Luego dijo, hay verdades que tardan en decirse, y a veces decirlas es la sanación, no la respuesta que recibes. Asentí,
pero no le creí. No en ese momento. Yo pensaba que la verdad tenía que servir para algo, reparar algo, traer de vuelta algo perdido. Ahora, en cambio, ahora que el médico ha pronunciado palabras que no puedo devolver, ahora que el tiempo se achica como la ropa lavada en agua caliente, entiendo que tenía razón. Esto no va de arreglar el pasado, va de no dejar que lo último que deje detrás sea una mentira. Así que empecé a escribir, despacio, notas sueltas, recuerdos en pedazos, momentos que no había tocado en décadas. Un día, hojeando un libro de cocina que ya no uso, encontré la tarjeta de confirmación de tu boda, sin rellenar, escondida entre las páginas, las esquinas amarillentas. Pasé los dedos por tu nombre hasta que el papel se ablandó. No espero respuestas, Clara. Ni siquiera sé si esta grabación será escuchada. Tal vez se pierda, tal vez se borre sin pensarlo, pero necesitaba hablar. Dejar de vivir dentro del muro que levanté. Ser conocida, aunque sea ahora al final. No como la madre que no fue a tu boda, sino como la mujer que estaba intentando seguir viva. A veces pienso en Carmen, en su voz serena, y ahora, por fin, entiendo lo que quiso decir. La verdad no siempre llega a tiempo. A veces llega tarde, a veces se arrastra, pero cuando llega, sigue importando, incluso ahora. Clara, si estás escuchando esto, no te hablo como madre esperando recuperar un lugar que quizá ya no me pertenece. Te hablo como mujer, como alguien que ha vivido muchos más inviernos de los que pensaba aguantar, como alguien que ya no tiene miedo de ser vista, aunque sea por última vez. Quiero que sepas que te amé en cada fragmento del silencio que hubo entre nosotras, que cada cumpleaños perdido, cada sobre sin abrir, cada año viendo tu vida desde los márgenes, no fue por falta de amor, fue porque no sabía cómo traerte dentro de una tormenta que apenas había logrado atravesar. Pensé que estaba protegiéndote, pensé que cargarías menos si no sabías la verdad, pero lo que no entendí fue que el amor sin verdad se marchita, se convierte en algo que apenas se reconoce. Fuiste la razón por la que seguí adelante, incluso cuando todo dentro de mí estaba quieto. La razón por la que quise mejorar, por la que soñé, muchas veces, con sentarme frente a ti, con las manos firmes, y decir, no te dejé, no supe cómo quedarme. Te imaginé miles de veces, más de las que puedo contar, en la cocina, preparando café mientras tus hijos corretean, en la calle, empujando un carrito de la compra, en una sala de espera, hojeando una revista, siempre haciendo cosas pequeñas, cotidianas y siempre bella, no una belleza de escaparate, una belleza serena, tuya, como la de tu abuela, con la barbilla levantada y los pies bien plantados en la tierra. No espero comprensión completa, no espero que todo encaje, ni que este mensaje borre lo que fue. No busco reconciliaciones ni segundas oportunidades. No te pido que vengas ni que llames, ni siquiera te pido perdón. Solo necesitaba decirlo, necesitaba que supieras que estuve allí, en tu boda, en las escaleras, con un regalo entre las manos, deseando con toda el alma ser la madre que recordabas, pero sin poder abrir la puerta. He vivido con ese peso cada día desde entonces, y ahora, cuando las fuerzas ya no alcanzan para sostener lo que callé, esto es lo único que puedo darte, la verdad.
no envuelta en flores ni entregada a tiempo, pero dicha, por fin dicha. No sé si esta grabación llegará hasta ti, Clara. No sé quién la encontrará, ni qué hará con ella, ni si tu nombre volverá a pronunciarse en esta casa. Eso ya no me pertenece. Yo he dicho lo que necesitaba decir. La verdad, después de tantos años, ya no es un peso que tenga que cargar sola. No fui a tu boda porque estaba en un hospital intentando sostener los pedazos que me quedaban. No fue por orgullo, no fue por él, fue porque era una mujer deshecha y me aterraba que tú lo vieras, y porque te amaba tanto que pensé que desaparecer era protegerte. Hoy sé que lo único que logré fue dejarte sola con preguntas que nadie contestó. Viví con las consecuencias, viví con el silencio que vino después. Acepté las postales sin llamadas, las fotos que otros me enseñaban, la ausencia que se volvió costumbre. Me dije que así era mejor, que tu vida seguiría sin tener que lidiar con mis ruinas. Pero ahora, con el tiempo contándose en semanas, comprendo algo que antes no entendía. El amor, aunque llegue tarde y herido, aún tiene sentido si se pronuncia. Si esto es lo último que escuchas de mí, que sea la verdad. Yo estuve allí, Clara, frente a la iglesia, con tu regalo, queriendo ser fuerte, pero sin fuerzas para cruzar esa puerta. Me di la vuelta porque pensé que desaparecer te haría menos daño. Ahora veo que solo dejó un vacío que nunca debió estar. No espero que esto lo cambie todo. No te estoy pidiendo que respondas, ni que perdones lo que no necesitas perdonar. Solo necesitaba que supieras, antes de que lo digan los médicos, antes de que lo anuncien las llamadas, antes de que alguien más escriba mi nombre en pasado, quería que lo escucharas de mí. Eso es todo.